Gloria al nombre del Señor, hermanos. Vamos a continuar con lo que hemos venido meditando, hermanos. El amor del samaritano. Estamos en el número 37. Estamos en Lucas 25 al 29. Dice la palabra: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y vemos, hermanos, un diálogo entre dos maestros de la ley. Pero el Señor conocía la condición de este maestro judío. Por eso en otra versión dice: pero él, queriendo justificar su falta de amor hacia cierto tipo de personas. O sea que Jesús ya lo había dicho antes: yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, ni tenéis su palabra morando en vosotros. En Juan 5, 38 al 41. Ya que el Señor conocía el corazón de estas personas, que no había amor de Dios en sus corazones, y que la palabra no moraba en ellos. Y por eso, cuando habla Jesús a sus discípulos, les dice también: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En Juan 14, 15. Y digo también: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En Juan 14, 20. Pero también digo: y el que no me ama, no guarda mis palabras. En Juan 14, 24. Vea que el amar a Dios es amar su palabra. Por eso, como es de importante ver el Salmo 119, que es tan largo, pero ahí encontramos siempre a estos hombres hablando con Dios y exaltando su palabra. Por ejemplo, el salmista dijo: oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, digo,
es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Cuánto amo yo tu ley. Vea que todo el día era su meditación. Entonces el amor a su palabra es lo que lleva a meditar en su palabra. O sea, aplicar las verdades bíblicas a la vida de la persona que ama su palabra. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ya que mostraba que amaba al Señor porque amaba su palabra y él pasaba meditando en su palabra todo el día. Entonces nosotros no podemos decir que amamos su palabra, que amamos al Señor, pero no meditamos en su palabra. Por eso tenemos que siempre poner atención a su palabra, para examinar nuestros corazones de acuerdo a su palabra, no a la opinión de ciertas personas. Porque si nos basamos a la opinión de ciertas personas, vamos a fracasar. Pero tenemos que ajustarnos a la palabra. Y por eso el salmista también decía, y me regocijaré en tus mandamientos. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Los cuales he amado. Sea que él se regocijaba en su palabra, en sus mandamientos. ¿Por qué se regocijaba en su palabra? Regocijarse no es lo mismo que gozarse. Regocijarse es la máxima expresión del gozo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Y él se regocijaba, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Entonces esto era lo que le producía ese regocijo, el amar su palabra. Y también digo, ahí en el Salmo 119, 45 y también en el Salmo 119, 143, digo él, tus mandamientos fueron mi delicia. Tus mandamientos, digo, fueron mi delicia. Ojalá nosotros alcanzáramos esa altura realmente de deleitarnos en su palabra, en lo que está escrito. ¿Por qué? Porque lo que está escrito es lo que Dios piensa, es la mente de Dios, es la voluntad para todo ser humano. Ahí está su palabra. Tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Y por qué eran su delicia? Porque amaba la palabra. Él dijo también en el Salmo 119, 174, he deseado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Tu ley es mi delicia. Por eso es que necesitamos realmente conocer la palabra, porque es donde vamos a encontrar ese deleite de la palabra.
¿Cómo comienza el libro de los Salmos? Veamos cómo comienza el libro de los Salmos. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. No anduvo en consejo de malos, no. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea que no se burlaba de la palabra, sino que en la ley del Señor está su delicia. Está su delicia. Y en ella y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Dice que no anduvo en consejo de malos. ¿Y cómo es que no anda uno en consejo de malos? ¿Cómo podemos evitar andar en consejos de malos? Conociendo la palabra. La gente dice esto, pero uno viene y dice no. ¿Por qué? Porque eso a Dios no le agrada. Donde la persona no va a andar en consejo de malos, andando como anda la gente en el mundo. La mayor parte de gente en el mundo no conoce la palabra. Y por eso tienen sus opiniones. Uno oye a la gente que dice, es que todos los pecados son iguales. Pero la Biblia no dice así. La Biblia clasifica los pecados. Por eso habla de los pecados de muerte y de los pecados no de muerte. Ahí está el conocimiento de la palabra. Y por eso necesitamos, para esto necesitamos la palabra. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, ¿cuál es el camino de los buenos? Los que andan conforme a su palabra. Ni anduvo en camino de pecadores. Ni anduvo en camino de pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Porque si ahí dice que no anduvo en camino de pecadores, tenemos que saber quién es un pecador. Y un pecador es el que transgrede la ley de Dios. Ese es un pecador, el que transgrede los mandamientos de Dios. Y a este le llama dichoso. Ahora, ¿por qué? Dice, y ni estuvo en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuánta gente se burla del Evangelio? Mucha gente se burla del Evangelio. Son personas escarnecedoras. Entonces la gente que se burla de la palabra de Dios, se burla, ¿por qué? Porque no conoce la palabra, no conoce a Dios. Sino que en la ley del Señor, dice, está su delicia. En la ley del Señor
está su delicia. Pero no es solo leerla y que me vaya a ir al altar leyéndola y leyéndola. No, sino haciendo su voluntad. Ahí es donde está la delicia del alma, haciendo la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. Y en su ley medita de día y de noche. Ahora la pregunta es, ¿nos deleitaremos conociendo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios? ¿Nos deleita hacer su voluntad? Porque si ese no es el objetivo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí si eso no es el objetivo? Vivir una vida que le agrade a Dios, conforme a su voluntad. Entonces le llama dichoso. En ella medita de día y de noche. Y por eso dice la palabra, también ahí en el Salmo 119, 165, mucha paz tienen, mucha paz tienen. ¿Quiénes tienen mucha paz? Los que aman tu ley. Los que aman tu ley. Mucha paz. ¿Y qué es lo que hace que el hombre pierda la paz? ¿Qué es lo que hace que el hombre pierda el gozo? ¿Por qué lo perdió David? ¿Por qué perdió el gozo de su salvación? Por causa del pecado. Por causa de 2 pecados de muerte. Por causa de la mentira, que no era un pecado de muerte. Entonces, ¿por qué la gente no tiene gozo? No tiene paz. No tiene tranquilidad. Toda la vida vive afanado, angustiado. Peor ahora con el COVID. Primero que la gente quería que le pusieran la vacuna. Ahora que dicen que se están muriendo los que están vacunando, le dicen, mejor no. Entonces, ¿quién les entiende? Pero aquí dice, mucha paz tienen quienes. Los que aman tu ley, los que aman su palabra, los que viven conforme a su palabra, esos son los que tienen mucha paz. Por eso es que es importante amar la palabra. ¿Por qué vivimos solo angustiados, afligidos, atormentados? Porque no vivimos conforme a su palabra. Y también dice su palabra en el Salmo 119, 140. Sumamente, dijo el salmista, pura es tu palabra. Pura es tu palabra. Y por eso la ama tu siervo. Por eso la ama tu siervo. Y otra versión dice de esto: tu promesa ha pasado las más duras pruebas. Por eso la ama este siervo
tuyo. ¿Cuánto no ha hecho el diablo a través de la gente? Nosotros, el problema es que no sabemos historia. No sabemos cuánto sufrieron estos hombres para que la palabra llegara a nuestras manos. Ha pasado muchas pruebas difíciles, pero el Señor se ha encargado de que todavía esté con nosotros. Tu promesa ha pasado las más duras pruebas, dice. Por eso la ama tu siervo. Y es que como nosotros realmente de historia no sabemos nada, pero nada de historia. Y por eso que no le hallamos sabor a la Escritura. Porque cuando leemos la Escritura la queremos traer para este tiempo. No, y la Escritura fue escrita en miles de años atrás. Y tenemos que pensar como pensaban ellos. Y por eso dice, la ama tu siervo. Por eso es que la ama tu siervo. Entonces, solo los que le quieren servir amarán su palabra. Por eso la ama, digo, tu siervo. Entonces, si no amamos la palabra, no le podemos servir al Señor, porque no amamos su palabra. Y por eso Jesús dijo, si alguno me sirve, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Digo, si alguno me sirve. Y si alguno me sirviere, digo, mi Padre le honrará. En Juan 12:26. Entonces, ¿cómo vamos a servir? Ser siervo del Señor. Porque la gente cree que el siervo del Señor soy así como yo, que predica la palabra. No, toda la gente que conoce la palabra del Señor y vive conforme a la palabra del Señor, le está sirviendo al Señor, está honrando sus mandamientos. Está diciendo, yo creo, no creo de labios, creo en su palabra, por eso le sirvo al Señor. Y si alguno me sirve, digo él, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Y dónde estará el Señor? Reinando al mundo. Reinando al mundo. ¿En dónde? Allí en Jerusalén. Allí será la sede. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. ¿Tenemos puesta la mirada en esa honra? No, nuestra mirada está aquí en esta tierra. Que Él nos honre aquí. No, pero Él, como leía el hermano, ve, buen siervo y fiel. Sobre lo poco me fuiste fiel,
sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. En lo poco. Entonces dice la palabra, diremos qué dijo. Y el Señor dijo, y vendremos a Él, dijo Jesús, y haremos morada con Él, en Juan 14:23. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora veamos qué le dijo Pablo a los creyentes gentiles en Roma. Veamos qué les dijo a ellos en Roma, a los romanos, en Romanos 5:5. Dice la palabra así. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Pablo, siendo judío, hablándole a los gentiles romanos, les dice estas palabras. Él se incluye que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En nuestros corazones. Les habla a los gentiles que ha sido derramado el amor de Dios en sus corazones y también en Él. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, dijo Él. Entonces ahora repasemos un poco lo que hemos venido viendo. En Hechos 2:1-4, en Hechos 2 dice la palabra, 1-4 dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí vemos cómo Pablo habla de ese derramamiento, de ese amor en los corazones por el Espíritu Santo. Y aquí es derramado sobre 120 judíos que habían aceptado la redención a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vimos también en Hechos 10:44, dice la palabra, en la casa de Cornelio
Dice en Hechos 10, 44 y 48, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido? Se había derramado, lo habían recibido. ¿Quiénes lo habían recibido? Los gentiles, también como nosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Donde aquí el Espíritu Santo es derramado también en lo que en ese tiempo se conocía como los temerosos de Dios. Como los temerosos de Dios o como justos de las naciones. Así se les conocía en ese tiempo aquellos que abrazaban la fe de Israel y venían y participaban con ellos. Pero aquí el Espíritu Santo es derramado. ¿Por qué? Porque ya no solamente aceptan al Dios de Israel, sino aceptan el mensaje de la redención. Y por eso es derramado el Espíritu Santo sobre estos también. Y por eso en Hechos 15, del 7 al 14, leamos, hermanos. En Hechos 15, dice la palabra: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios que conoce los corazones. Él mismo dijo: y Dios que conoce los corazones. Eso tiene que estar siempre pendiente en nosotros, que Dios conoce nuestros corazones y que no lo podemos engañar. Él conoce los corazones. Le dio testimonio. Dice, les dio testimonio. ¿Qué testimonio les dio? Les dio testimonio que habían creído, dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, dice Pedro. O sea, nosotros los judíos, también a los gentiles. Y dice Pedro: y ninguna diferencia hizo entre nosotros. No hizo ninguna diferencia. Y ellos, purificados por la fe, sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Le dice a estos que andaban queriendo trastornar a los que ya habían creído, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Hablando como judío, seremos salvos. De igual modo, dice, que ellos. De igual modo, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Entonces toda la multitud cayó
y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Se había manifestado el poder de Dios entre los gentiles, entre los no judíos. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Ya es el hermano de Jesús el que está hablando. Jacobo, o sea, Santiago. Y él dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Los visitó por primera vez a los gentiles allá en la casa de Cornelio. Ahora, ¿para qué los visitó? Dice: para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aleluya. O sea, que ya no eran solamente los justos de las naciones, ya no eran solamente temerosos de Dios, porque ellos entendieron que allá eran parte del pueblo de Israel, de los creyentes en Jesucristo. Y por eso la necesidad realmente del derramamiento del Espíritu Santo, para poder tener eso de amar la palabra, porque es otra experiencia diferente a el encuentro con Jesucristo para la salvación. Ahora veamos, dice la palabra en Hechos 8:5. En Hechos 8:5 dice la palabra así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, les predicaba al Mesías, al ungido de Dios. Y el 14 al 17 dice: y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Ninguno de los samaritanos había sido descendido el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea que habían oído la palabra, habían creído la palabra, se habían bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en vosotros por el Espíritu Santo que les fue dado. Es el Espíritu Santo el que nos hace amar su palabra, amar su palabra, vivir conforme a su palabra. Tanto los judíos que creyeron en Jesús, tanto los samaritanos, que Dios derramó también de su Espíritu, y también sobre nosotros los gentiles. Gloria al Señor. Y si eso no nos emociona, mejor que nos lleve el coronavirus. Padre, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Damos agradecidos contigo. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Que el Señor